Un cordial saludo. Bienvenidos a una nueva lección del curso virtual Excel avanzado. En esta ocasión aprenderemos todo lo relacionado con tablas dinámicas. Para esto nos vamos a apoyar de la siguiente base de datos, lo cual la encontramos en esta hoja llamada tabla de datos. En la base de datos se muestra la información referente a importaciones colombianas. Se puede observar el código de la importación, el cual es único, es decir, solo hay uno para cada importación. También se observa el país de procedencia, la ciudad de destino, el producto, la fecha de ingreso, las cantidades, el costo unitario, el costo total y si se pagan o no aranceles por la importación de dicho producto. Para analizar este gran volumen de información, que son 946 filas en total, si nos damos cuenta, vamos al final, y son 946 quitando el encabezado. Haremos uso de las tablas dinámicas para solucionar los problemas que se nos van a plantear. Ahora bien, ¿qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos, facilitando así de esta manera el análisis de la información. Dicho esto, pasaremos a la hoja número 1 a explicar cómo es el proceso para crear una tabla dinámica. Lo primero que debemos hacer es ir a la pestaña de insertar. Luego, en el grupo de tablas, vamos a seleccionar el botón que dice tabla dinámica. Inmediatamente nos aparece la ventana para crear una tabla dinámica. Si nos damos cuenta, lo primero que pregunta es la tabla o rango. En este caso vamos a seleccionar la tabla original de la cual o a partir de la cual nosotros queremos crear las tablas dinámicas, porque es esta base de datos, esta tabla que estoy seleccionando, las que nos va a brindar la información y los insumos para cumplir con los ejercicios planteados. Por ende, una vez seleccionamos la tabla completamente, damos clic en Enter y listo. Utilizar una fuente de datos externa, en este caso esta opción no la necesitamos, esto es un tema un poco más avanzado con el complemento de Power Pivot. Luego nos pregunta, ¿en dónde desea colocar el informe de tabla dinámica? Nosotros podríamos crear una nueva hoja, es decir, que se cree una hoja número 7 y en esa hoja se realice o se cree la tabla dinámica, o si no, puede ser en una hoja de cálculo existente. Yo voy a seleccionar esta segunda opción y quiero que mi tabla inicie en mi hoja 1 desde esta celda de acá, desde la A1. Entonces voy a dar Enter. Y listo, vamos a darle clic en aceptar. Si nos damos cuenta, inmediatamente se crea un espacio para empezar a modificar la tabla dinámica. Una vez creada la tabla, procederemos a agregar campos a esta. Para esto vamos a hacer uso de la ventana Campos de tabla dinámica. En el caso que esta ventana no aparezca, simplemente me aparezca el espacio de la tabla dinámica, vamos a darle clic derecho sobre la tabla dinámica y vamos a seleccionar la opción que dice mostrar lista de campos. Si nos damos cuenta, ya nos aparece la ventana de campos de tabla dinámica. Si nos damos cuenta, en la ventana de campos de tabla dinámica nos van a aparecer todos los encabezados de la tabla o la base de datos original. Esos son todos los encabezados si nos damos cuenta y miramos los encabezados de la tabla, son exactamente los mismos. De esta manera, y teniendo eso claro, por funciones predeterminadas de Excel, los campos no numéricos se deben agregar a filas. Las jerarquías de fecha y hora se agregan a columnas y los campos numéricos se agregan a valores. Entonces, por funciones de Excel predeterminadas lo vamos a manejar así. Las filas
En las filas irán los campos no numéricos, las jerarquías de fecha y hora se agregan a las columnas y los campos numéricos se agregan a valores. Y para agregar un campo a un área que queramos, simplemente basta con arrastrarlo. Por ejemplo, si yo selecciono el campo destino, lo tengo seleccionado con el clic y lo arrastro a filas, si nos damos cuenta, todos los destinos se me pusieron en la fila. Si arrastro destino a columna, pues todos los destinos se me organizaron por columnas. Si simplemente lo quiero eliminar esta selección, lo devuelvo a su estado original, lo arrastro y listo. Esto se hace así con el diseño de tabla actual o actualizado. Sin embargo, esta versión de tabla dinámica difiere un poco de la tabla dinámica clásica. No obstante, Excel permite activar algunas características de la tabla dinámica clásica. Para esto, simplemente vamos a dar clic en la tabla, clic derecho, vamos a dar clic derecho sobre la tabla, vamos a dar clic en opciones de tabla dinámica y nos va a aparecer un recuadro. Vamos a ir a la pestaña de mostrar y en la pestaña de mostrar vamos a seleccionar la opción que dice diseño de tabla dinámica clásica, que permite arrastrar campos en la cuadrícula. La seleccionamos y vamos a dar clic en aceptar. Nos damos cuenta, el diseño de la tabla dinámica cambia un poco, pero el fondo es exactamente lo mismo. La diferencia es que con el diseño de tabla dinámica clásica podemos arrastrar los campos no solamente a las áreas como ahorita vimos, sino que además podríamos agregar los campos directamente sobre la tabla dinámica. Es decir, por ejemplo, simplemente basta con seleccionar el campo acá, lo puedo arrastrar directamente sobre la tabla y me los va a poner ahí. Con el diseño de tabla dinámica actualizado no podemos hacer esto, porque los campos solo se pueden arrastrar en estas áreas, no sobre la tabla dinámica directamente. Ahora, teniendo esto claro, vamos a resolver nuestro primer ejercicio, el cual nos pide lo siguiente: mostrar el promedio de las cantidades de cada producto que ingresan a Tunja, Cúcuta, Montería y Manizales. Una vez entendemos lo que el ejercicio nos está solicitando, simplemente vamos a agregar los campos de destino, producto y cantidad a las áreas correspondientes. Es decir, podemos poner el destino en columnas, el producto en filas y la cantidad en valores. Y si nos damos cuenta, Excel nos muestra la visualización de cómo estaría quedando nuestra tabla dinámica. Si nos damos cuenta, hay algo que pues no está bien. Nos están pidiendo es el promedio de las cantidades de cada producto. Y aquí me está contando, me dice cuenta de cantidad, es decir, que me está contando cuántas cantidades hay, mejor dicho. Entonces me estás haciendo un recuento y a mí no me sirve un recuento, sino que necesito es el promedio de las cantidades. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar ese tipo? Simplemente, aquí donde dice cuenta de cantidad, le vamos a dar clic izquierdo encima, luego configuración de campo de valor. Y vamos a poner que necesitamos es el promedio, ¿listo? Promedio de cantidad. Vamos a darle clic en aceptar. Y ahora sí, Excel nos calculó el promedio de las cantidades. No simplemente nos hizo el recuento, sino que además, ahora sí, nos calculó el promedio de las cantidades. Sin embargo, después de tener nuestra tabla, es posible cambiar los campos de área para ver cómo se modifica nuestra tabla. Por ejemplo, si el campo de destino lo cambio de columnas a filas y lo pongo debajo de producto, lo que va a hacer es que me va a agrupar cada producto y después de cada ese producto me lo va a agrupar por ciudades. Es decir, primero este producto y me va a decir cuántas fueron las cantidades en cada una de esas ciudades. Luego este otro producto, cuántas fueron las cantidades en cada una de esas ciudades.
Es decir, por producto y por ciudad me va a sacar el promedio de las cantidades. Si ponemos destino arriba de producto, pues simplemente va a cambiar. Es decir, el grupo grande va a ser ahora el destino y por destino me va a agrupar por productos. Es decir, puedo ver cada producto por Barranquilla, cada producto por Bogotá, cada producto por Bucaramanga y así sucesivamente. Simplemente cambia la organización de la tabla. Es decir, si vuelvo a poner destino acá, simplemente queda como una tabla de doble entrada con una forma matricial. Simplemente cambia la forma de representar la información y lo ideal es darle una forma muy entendible a los datos. Es decir, hacer la tabla dinámica lo más entendible y visualmente fácil de leer. Para nuestro ejemplo vamos a ubicar los campos de destino, producto y cantidad en las áreas de columnas, filas y valores respectivamente, es decir, tal como lo vemos en pantalla. Sin embargo, si nos damos cuenta en nuestro ejemplo, observamos que en la tabla dinámica se nos muestran todas las ciudades, pero únicamente por motivos del ejercicio deseamos ver las cantidades de las ciudades de Tunja, Cúcuta, Montería y Manizales. Para esto, simplemente en la misma tabla dinámica, en la parte de destino, aquí arribita nos aparece destino. Simplemente vamos a dar clic en la flechita y de esta manera vamos a filtrar nuestra tabla dinámica. Es decir, vamos a seleccionar las ciudades que nos solicitan. En este caso sería Tunja, vamos a buscar Tunja, luego viene Cúcuta, Montería y Manizales. Vemos que están seleccionadas las 4 y vamos a dar clic en aceptar. Y si nos damos cuenta, hemos llegado a lo que el ejercicio nos solicitaba, pues estamos mostrando el promedio de las cantidades de cada producto que ingresa a Tunja, Cúcuta, Montería y Manizales. Si nos damos cuenta, modificamos lo que decía promedio de cantidad, ya que él estaba en recuento. Es muy importante aquí seleccionar cómo queremos resumir los datos, porque no es lo mismo una suma que un promedio, que un recuento, que un máximo. En este caso es el promedio, así que seleccionamos promedio y ya tenemos nuestra tabla dinámica. ¿Qué más podríamos agregarle? Simplemente a estos números pues podríamos ponerle el punto de miles. Simplemente aquí seleccionamos los datos y ya aquí en las opciones de formato vamos a darle el formato de contabilidad para ponerle los puntos de los miles. Y de esta manera habríamos elaborado nuestra tabla dinámica con los datos que nos solicitaban. ¿A partir de qué? De una base de datos mucho más grande, creamos un resumen bastante ejecutivo con lo que nos estaban solicitando.